Hoy es 2 de junio y es día de San Marcelino y San Pedro, mártires. Los santos Pedro y Marcelino fueron dos mártires romanos que sufrieron mucho bajo la persecución del malvado emperador Diocleciano, hacia el año 303. Su culto fue tan importante que después se restableció la paz en la iglesia. Constantino construyó una basílica en su honor. Sus nombres son mencionados en el canon de la misa. San Pedro era exorcista autorizado por la iglesia. Estaba preso en Roma bajo el dominio del emperador Diocleciano, quien había declarado una persecución sangrienta contra todos los cristianos. Fue condenado por un juez llamado Sereno por haber confesado la fe cristiana. A continuación su historia junto con la de San Marcelino. En aquellos tiempos, Pedro había liberado a Paulina, hija de Artemio, quien era el jefe de la cárcel, de las ataduras de un espíritu maligno que la atormentaba día y noche y no lograban sanarla de ninguna manera. Tras el exorcismo de Pedro, Artemio, su esposa, los integrantes de toda su casa, junto con sus vecinos que habían corrido junto a él para ver el extraño suceso, se convirtieron a Jesucristo, creyendo en él como único y verdadero Dios. A raíz de todas estas conversiones tan numerosas, San Pedro los llevó a todos con el padre Marcelino para que todos fuesen bautizados. Cuando el juez Sereno escuchó hablar de todo esto, llamó a Pedro y a Marcelino ante él y los reprendió fuertemente, añadiendo a sus palabras grandes amenazas, terrores y torturas a los que serían sometidos a menos que negaran a Jesucristo. San Marcelino le respondió con audacia cristiana que nunca negaría de su fe, con lo cual fue llevado ante los verdugos para que fuese azotado cruelmente. Luego lo separó de San Pedro y lo encerró completamente desnudo en una prisión que tenía todo el piso lleno con incrustaciones de cristales rotos, sin comida ni luz. Pedro también se niega rotundamente a rechazar la fe cristiana, con lo que también fue enviado a que recibiera los azotes. Después de recibir horribles torturas y sin ánimos de renegar de su fe en Jesucristo, fueron enviados con sus verdugos para que con un espíritu inquebrantable de su testimonio en la fe, gloriosamente derramaran su sangre a través de la decapitación, confesando a Jesucristo como único y verdadero Dios. El Papa Dámaso escribió un epitafio aparentemente basado en el informe de su verdugo, y Constantino erigió una basílica sobre la cripta en la que fueron enterrados en Roma. Según cuenta la tradición, ante los restos de los santos Marcelino y Pedro ocurrieron numerosos milagros. Las personas que se reunían alrededor de sus tumbas oraban diciendo: Marcelino y Pedro, poderosos protectores, escuchad nuestros clamores. Así también hoy nosotros rogamos a ellos en estos tiempos tan difíciles y de persecución, para que siempre busquemos llevar a Cristo a los demás y nunca rechacemos ni neguemos nuestra fe. Amén. San Marcelino y San Pedro, rueguen por nosotros.